Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España plurinacional. Hoy comienza la COP28 en Dubái, la cumbre mundial del clima en una petrodictadura, por lo que sea. Bien por el greenwashing. ¿Cómo arrancamos, Dina? Pues efectivamente, Pablo, arrancamos con eso. Hoy comienza en Emiratos Árabes Unidos la 28ª conferencia de la ONU sobre cambio climático, en la que está previsto que participen más de 200 países. Ya veremos a qué compromisos son capaces de llegar para reducir la temperatura global. Un acuerdo que se alcanzó en 2015 en París y que tenía como objetivo reducir en 1,5 grados el incremento de la temperatura al final del siglo. Lejos de disminuir la temperatura del planeta, según la ONU, entre 2021 y 2022 ha aumentado un 1,2%. Si los líderes internacionales no lo remedian, las temperaturas aumentarán de media a nivel global casi 3 grados en lo que queda de siglo. Para hablar sobre la cumbre del clima, nadie mejor que Juancho López de Uralde, que fue director de Greenpeace y es portavoz de Alianza Verde. Buenas tardes, Juancho. Muchas gracias por atender a Noticias Básicas. Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros. ¿Qué esperas de esta cumbre mundial del clima? Bueno, me gustaría empezar con una noticia que se ha conocido hoy y que es bastante alarmante, y es que 2023 nuevamente ha sido el año más cálido desde que se tienen registros, es decir, se ha batido un nuevo récord y nos pone muy cerca ya de un aumento de temperatura de 1,4 grados, ¿no? Creo que es importante el recordar estos datos porque al final el negativismo sigue estando ahí, ¿no? Bueno, realmente es una cumbre en la que se estrellan dos elementos clave, ¿no? Por un lado la situación y por otro lado que se celebra como muy bien habéis dicho, en un país petrolero y cuyo presidente es el presidente de una petrolera, lo cual hace que la cumbre esté secuestrada por los productores de combustibles fósiles y por lo tanto va a ser muy difícil avanzar. Yo creo que en todo caso lo importante es si hay voluntad política de los gobiernos o no la hay. Es decir, al final las cumbres son solamente lugares donde los gobiernos se sientan y si tienen voluntad se avanza y si no tienen voluntad no se avanza. Y desgraciadamente lo que falla también es la voluntad política de avanzar. El mensaje que se está trasladando a la opinión pública celebrando la cumbre en Dubái es tremendo. ¿Quién y cómo se decide que una cumbre del clima se pueda celebrar en una petrodictadura que defiende valores opuestos a los de la sostenibilidad? Bueno, lógicamente eso se va decidiendo año tras año en función de una serie hay unos criterios geográficos, es decir, cada año tiene que celebrarse en un continente diferente y luego ya en qué país, pues yo me imagino que habrá países que se ofrezcan. Claro, ¿qué ocurre? Que aquellos que tienen más recursos pues son los que se ofrecen a hacerlo, ¿no? Y realmente es un absoluto disparate y, como digo, la cumbre está secuestrada en manos de los petroleros, que son precisamente aquellos que, digamos, contra cuyos intereses debería ir esta cumbre, ¿no? Y además no solo eso, sino que la BBC ha publicado que precisamente las empresas petroleras de los Emiratos Árabes Unidos están aprovechando todos los contactos que se realizan alrededor de esta cumbre precisamente para abrir más negocio y para hacer nuevos contratos petroleros, ¿no? Entonces, bueno, realmente es tremendo, pero es al mismo tiempo un momento clave y yo creo que los gobiernos, la única posibilidad de que de aquí salga algo es que los gobiernos se sacudan el control que pueden tener estas petroleras sobre el desarrollo de la cumbre y sean capaces de tomar decisiones abstrayéndose de eso. Yo creo que es muy difícil, soy muy pesimista. En general, en los últimos años las cumbres del clima no están yendo bien y creo que aquí están pues todos los elementos para que fracase, pero no obstante vamos a ver lo que ocurre. Juancho López Uralde, muchísimas gracias por atender una vez más a Noticias Básicas a Canal Red. Gracias, un abrazo. Un abrazo fuerte. Esperamos que salgan acuerdos importantes para el planeta y en Dubái a pesar de todo, ¿verdad? Poca gente se acordará que Juancho López de Uralde fue encarcelado en 2009 en Dinamarca por irrumpir en una cena de gala en Copenhague cuando era director ejecutivo de Greenpeace. Así es, Uralde y otros 2 activistas ecologistas desplegaron una pancarta con el lema «Los políticos hablan, los líderes actúan». El objetivo era visibilizar la necesidad de alcanzar un acuerdo en la Cumbre Mundial del Clima de aquel año. Por desgracia, la persecución contra los ecologistas sigue
estando de actualidad. Ayer informamos de que un grupo de activistas de Greenpeace habían hecho una acción simbólica en la Puerta del Sol para denunciar las consecuencias de no tomar medidas contra la emergencia climática. Hoy tenemos que volver a hablar de esos activistas porque 9 de ellos fueron detenidos tras la acción en la que simbolizaron los daños provocados por las danas que afectaron, recordemos, a Madrid y Toledo a principios de septiembre. A los detenidos se les imputan delitos de desórdenes públicos, desobediencia y resistencia a la autoridad. La responsable de la campaña explica el objetivo de la acción. Escuchen. Señalamos a la industria fósil como la principal responsable del calentamiento global porque son los principales emisores de gases de efecto invernadero, que son los que crean el calentamiento global. De hecho, emiten más del 75% de las emisiones de estos gases. Esperemos que la cumbre del clima sirva para algo más que para que Dubái haga negocios verdes y que los líderes mundiales sean ecologistas por un día para subir fotos al Instagram. Al PP no le ha sentado muy bien el discurso de la presidenta del Congreso en la apertura de la legislatura, ¿verdad? Así es, ni al PP ni a Vox, de hecho, ni aplaudieron el discurso aunque estaba delante el rey. ¿Y qué dijo Francina Armengol? Nada del otro mundo, la verdad. Hemos afrontado un momento complejo. La formación del nuevo Gobierno ha necesitado de tiempo, diálogo, negociación y toma de decisiones. La decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio. Distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos desde la opacidad de la disputa solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones. Y a Feijóo no le ha gustado nada. No merece el aplauso. Hemos estado respetuosos, pero aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado. Insisto, es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida. A Abascal tampoco le ha gustado, pero lo compensa con que le ha encantado el discurso de Felipe VI. El discurso del rey, un discurso de defensa del orden constitucional y del sentido de la monarquía, como una institución que encarna la unidad y la permanencia de España, lo que el rey debe decir. La patronal también salió contenta. Es un discurso que supera los tiempos y el tiempo. Vale para ayer, para hoy y para mañana. Creo que es un mensaje magnífico que traslada tanto a los parlamentarios del Congreso, del Senado, como a todos los españoles. El mejor favor que la derecha le puede hacer a los republicanos es este tipo de apropiación de los discursos del rey, porque queda cada vez más claro que Felipe VI representa solo a los sectores reaccionarios y más antidemocráticos de nuestra sociedad, y fruto de ello es que tenga que defender el régimen del 78 cada vez que tiene oportunidad. Felipe VI sabe que su hija tiene pocas posibilidades de reinar y por eso la intenta legitimar siempre que tiene oportunidad, apelando a la Constitución que se hizo con los candados del franquismo. Hoy tengo entendido que empieza la negociación para subir el salario mínimo, ¿verdad? ¿Es así, Laura? Es así. En un ratito, a las 4:30, se reúnen en el Ministerio de Trabajo los sindicatos, Convenciones Obreras y UGT, y la patronal, la COE y CEPIME, para abordar la subida del salario mínimo interprofesional. La patronal quiere subir un 3%, los sindicatos alrededor del 3,8%, que es lo que ha subido el IPC, y la propuesta del Gobierno a día de hoy se desconoce. El secretario general de la UGT ha hablado sobre ello. Que hay un horizonte que cuanto primero lo alcancemos mejor, que es que el salario mínimo en España tiene que ser del 60% del salario medio. Y eso hoy quiere decir que tendríamos que estar con un salario mínimo de más de 1.200 euros. Lo que sí podemos contar es que van a subir las pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas, gracias a que se modificó la ley que el PP y el PSOE decían que no se podía. Siempre se puede, lo que pasa es que no quieren. ¿Y cuánto van a subir las pensiones, Dina? Las pensiones contributivas van a subir un 3,8%, en lo mismo que ha subido el IPC. Las pensiones máximas se situarían así en 2024 en los 3.175 euros por 14 pagas. 125 euros más que el año pasado. Si entre nuestros espectadores hay algún beneficiario de este subidón y quiere hacer una labor social en Canal Red, siempre necesitamos nuevas socias y socios. La pensión mínima contributiva con cónyuge a cargo quedará en 1.003 euros, la mínima sin cónyuge en 813 euros. También suben las pensiones de orfandad y las de viudedad, que son realmente bajas. La pensión de viudedad con cargas familiares será de 939 euros y sin cargas familiares 813 euros. La pensión media, la que cobran la mayoría de los pensionistas, se quedará en los 1.429 euros. La subida media rondará los 52 euros. ¿Qué tiempos aquellos cuando las pensiones se congelaban o subían solamente 25 céntimos? Recuerden que esta ley se pudo aprobar porque las mareas de pensionistas hicieron mucho ruido y que son las leyes las que garantizan los derechos, no la buena voluntad.
También suben las pensiones no contributivas, en torno al 6,8%. De esta manera, las pensiones no contributivas pasan de los 484 euros a 512 euros. Aumenta, por otro lado, la tensión entre los ministerios de Economía y Trabajo por la reforma de la prestación por desempleo para personas mayores de 52 años. Nadia Calviño quiere recortar las prestaciones y Yolanda Díaz apuesta por aumentar las cuantías al principio e ir reduciéndolas de forma progresiva a partir del primer año. Yolanda Díaz ha hecho un poquitito de ruido y ha criticado abiertamente a Nadia Calviño. Trabajo lleva trabajando hace meses en la reforma, en la modernización, en la simplificación del subsidio por desempleo. Es una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social y, por tanto, de esta vicepresidencia. Hemos conocido la propuesta de Economía y mostramos nuestra absoluta disconformidad y ya le garantizo a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo. Por su parte, la ministra de Inclusión y Seguridad Social también se ha posicionado. Ministerios, el Ministerio de Economía, Inclusión y el Ministerio de Trabajo están trabajando de una manera intensa, técnicamente, para avanzar en un trabajo que todavía no está cerrado. Son trabajos técnicos que se contarán cuando esté cerrado, pero hay un mensaje muy claro. El conjunto de gobierno, la acción política va dirigida a la reinserción, a la inserción social, a la protección social, por supuesto. Esto, que ahora para la progresía mediática son diferencias entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Inclusión y el Ministerio de Economía, es lo que algunos llamaban ruido cuando las diferencias eran entre el PSOE y Podemos. En fin, ¿qué tenemos de internacional, Laura? Israel y Gaza han anunciado una extensión de la pausa humanitaria durante un día más y el responsable de la política exterior de Estados Unidos ha llegado a Israel para tratar, o al menos eso dice la Casa Blanca, de alargar la pausa para seguir liberando rehenes. Estados Unidos habla de alargar la pausa, que está muy bien, pero de lo que habría que hablar es de alto fuego, de exigirle a Israel que frene para siempre los bombardeos y el genocidio contra Palestina. Entre los 30 rehenes palestinos que ayer fueron puestos en libertad por Israel está el activista Ahed Tamimi, un símbolo internacional de la lucha del pueblo palestino contra la ocupación israelí. Sánchez ha estado hoy en Televisión Española con Silvia Inchaurrondo y ha abordado la situación en Oriente Próximo. Israel, país amigo, claro que sí, señor Sánchez, muy bien. ¿Qué más ha dicho Pedro Sánchez, alias el amigo de Netanyahu que le dice las cosas? Silvia Inchaurrondo le ha recordado que en 2014 el Congreso aprobó una resolución para reconocer al Estado palestino sin que se haya llevado a efectos. Y esta ha sido la respuesta de Sánchez. Países así. Hay expresiones que denotan un cierto sentimiento de superioridad colonial que yo no sé si es muy presentable en términos diplomáticos. En fin, vamos a hacer un listado de los países así que reconocen a Palestina: Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Hungría, Malta, Polonia, República Checa, Rumanía y desde 2014 también Suecia. Suecia no es una antigua república soviética, señor Sánchez. En fin, se empieza hablando como la derecha y se acaba por defender lo mismo que la derecha. A lo que íbamos. España debe reconocer ya al Estado palestino. Pedro Sánchez lleva más de 8 años prometiéndolo. Exista consenso en la Unión Europea o no exista, porque nunca va a haber consenso de Alemania para reconocer al Estado palestino. Es una cuestión de humanidad. El martes interviene el ministro de Exteriores en el Congreso para explicar la labor del gobierno de España. Podemos ha reclamado a Sumar que Yone Belarra tome la palabra durante la comparecencia de Álvarez. En caso de que Yone Belarra finalmente pueda intervenir, será la primera vez que un diputado de Podemos hable en el Congreso desde el 23J. Y llegamos al final, terminamos con nuestro reportero más dicharachero, Willy Veleta, que está a un paso de afiliarse al PP, porque es el partido que mejor le trata. En esta ocasión, don R. ha puesto su foco en el nuevo portavoz de los populares en el Congreso. Veamos. Noticias básicas aquí preguntando por Miguel Tellado, que yo le llamo Javier todo el rato. Yo no me llamo Javier. Vamos a preguntar a la gente que le conoce cómo es, quién es este hombre, quién es ese hombre, y voy a intentar hablar con él, pero complicado. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, estoy averiguando quién es Javier Tellado. Miguel Tellado. Perdón, he dicho Javier. Miguel Tellado. Dijo mal. Si has empezado un poco regular. ¿Cómo es Tellado? Cuénteme cómo es Miguel así en la distancia corta. Un gran político y un gran compañero. Y muy gallego, ¿no? Un ferrolano de pro. Gracias. Que es la apuesta por una línea muy bronca, de oposición absoluta. Y bueno, no hace falta interpretar mucho las cosas, ¿no? Está clara. Es como Óscar Puente, pero del PP, ¿no? No, hombre, Óscar Puente al menos... No, Óscar Puente la diferencia es que dice verdades. Y estas molestan, pero no carga las tintas, no pide a nadie que se vaya en un maletero,
no defiende a impresentables, delincuentes. Es un parlamentario que es duro, rocoso, pero que es un tío que es buen dialogante y lo va a hacer muy bien. Porque aquí de lo que se trata además es de derribar los muros que ha levantado Sánchez, ¿no?, en el Parlamento. Entonces él tiene buena mano para el taladro, que se dice. ¿Tú crees que es familiar de Corín Tellado, este señor? Supongo, bueno, no, sería mucha casualidad, espero que no. Como senador, tú has sido senador con él. ¿Cómo es así como persona? Porque muchos dicen es un bulldog, otros que no, que es un caniche. Bueno, vamos a ver, oye, también el bulldog era yo, ¿no? Y decían las mismas cosas que dicen de este pobre, las decían de mí, y también se hagan una declaración un poco rara para decir que es que tal, que eres un ultra, no sé qué. Hombre, y bueno, jamás de ayer te pasaste un poco de frenada. Bueno, vamos a ver, no ha sido un ejemplo Todo mentira, todo mentira. No me dice quién es Tellado, no me aclara. La competencia, la competencia. Y un hombre contundente. Dicen que el bulldog le apodan a algunos. Creo que está muy mal apodado. El caniche mejor. No, ni una cosa ni otra. Hasta luego, amigo. Gracias, Pisha, gracias. Cuca, ¿has leído a Corín Tellado alguna vez? Pues la verdad es que no. ¿Qué tal Miguel Tellado? Parece majete, ¿no? Muy bajo, te va a gustar mucho. ¿Vale? Se va a llevar bien conmigo, ¿no? Yo creo que sí, seguro que sí. Se va a llegar bien con todo el mundo. Tenemos aquí al señor Tellado, al portavoz del PP. Vamos a ver si podemos acercarnos a hablar con él. ¿Qué tal, señor Tellado, cómo está? No, hoy no es el día, gracias. Cuénteme, ¿quién es usted? Que tenemos mucho misterio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, algún día me concederá una entrevista, ¿no? Por supuesto. Le invito a un pulpa feira. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, gracias. ¿No tiene nada que ver con Corín Tellado? Gracias. Muchas gracias, ¿Me puede confirmar eso solo? Gracias. Por favor. Vale, gracias. Gracias. Ni confirma ni desmiente su relación de parentesco con Corín Tellado. Madre mía. En fin, no nos queremos despedir hoy sin recordar que ha muerto Henry Kissinger, el que fuera secretario de Estado con Nixon, con Gerald Ford, la bestia negra de la democracia durante los años 70, al que hoy muchos medios definen como polémico, pero que aquí preferimos decir que fue un criminal de guerra que bajo la excusa de la lucha contra el comunismo aplastó a países enteros y promovió golpes de Estado en muchísimos países, de América Latina, por ejemplo. Aquí pensamos que también, después de muertos, los criminales siguen siendo criminales. Es todo por hoy, mañana más y ojalá que mejor.